Iglesia, muy buenas tardes. En el nombre del liderazgo del Ministerio de Años Dorados de nuestra iglesia Casa sobre la Roca de la ciudad de Cali, los saludamos, les damos la bienvenida y gracias por conectarse con nosotros en esta tarde, el jueves de Años Dorados. Como cada jueves, tendremos la invitación y la oportunidad de participar con el Ministerio de Alabanza en el tiempo de adoración a nuestro Señor, a nuestro Creador. Oremos para que en ese tiempo le pidamos a Dios que prepare nuestra mente y nuestro corazón para que la palabra que vamos a escuchar, que vamos a leer, quede sembrada en nuestro ser interior y dé el fruto esperado en el tiempo oportuno, en el tiempo adecuado para nuestra vida. Entonces, damos la bienvenida a la primera juventud, a los jóvenes de nuestro ministerio de alabanza. Años Dorados, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de alabanza. Es para nosotros un verdadero placer estar con ustedes, acompañarlos en este momento. Gracias por disponerse allá en sus casas, allá donde se encuentren, con sus amigos, con sus familias. Y es el momento de apagar todas las distracciones. Es el momento de enfocarnos en el único que es necesario. Si tienen ahí cualquier cosita, están cocinando, están con una visita de amigos, eso puede esperar. Pero solo hay una cosa que es necesaria, y es sentarse a los pies de Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque tenemos el privilegio de estar delante de ti, Señor, para adorarte, para bendecirte, para contemplar tu hermosura, tu santidad, para sentarnos a tus pies como un niño pequeño, inocente, lo hace a los pies de su papá. En el nombre de Cristo Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, el único nombre que salva, que limpia, que restaura, hemos orado y derramamos nuestro corazón delante de ti. Amén y amén. Su nombre es, nada es igual a él. Cuán hermoso es su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Transgresión tú perdonaste.
haz llover. Abre las puertas del cielo, haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo, haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo, haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo, haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo. Queremos verte, muestra tu gloria y conocerte, Señor. Queremos verte, muestra tu gloria y conocerte, Haz llover, abre las puertas del cielo, haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo, haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo, haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo, haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo, nuestras vidas, en nuestras vidas, deseamos
llover. Abre las puertas del cielo. Clama mi ser por ti. Clama mi ser por ti. Como el siervo busca por las aguas. De ti queremos más. De ti queremos más. No hay otro nombre igual que pueda salvar. No hay otro nombre. No hay otro nombre. No hay otro nombre dado a los hombres. Ese es el nombre de Jesús. Inigualable es, incomparable. Gracias, Señor. Y ahora damos paso a lo más importante, lo que nos da vida, lo que sacia nuestro ser, la palabra de Dios. Dios los bendiga, iglesia. Bueno, ya hemos participado, ya hemos estado alabando y adorando a nuestro Creador. Y permítame saludar nuevamente a las personas que en este momento se están conectando a la transmisión de Años Dorados de la ciudad de Cali, de su iglesia Casa sobre la Roca. Bienvenidos todos, los de Cali, los de fuera de Cali, los de fuera de Colombia, que ven esta transmisión en directo o aún más tarde, en este día, mañana, otra semana, otro mes o tal vez un año más adelante. La palabra de Dios permanece para siempre y siempre es efectiva en nuestra vida. Entonces, antes de iniciar, los invito para que levantemos la palabra de Dios y repite conmigo la siguiente declaración, el siguiente estribillo. Creo en Dios, le creo a Dios y tengo la convicción que la verdad y su voluntad para mi vida están en su palabra. Los invito a la palabra de Dios, al Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 46. Leámoslo juntos, oramos y le pedimos al Señor que hable
a nuestro ser interior y que su voluntad nos la permita conocer hoy. Versículo 46. El título que tiene allí es El prudente y el insensato. Leámoslo, por favor. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Oramos. Padre Celestial, Señor, en el nombre de Jesús, nos reunimos en esta tarde, Señor Santo, dándote gracias, Dios, porque sabemos que somos miembros de tu cuerpo y que tú sabes que siempre estamos requiriendo de ti, Señor Santo. Que nosotros necesitamos de tu presencia permanentemente y por esa razón hoy nos unimos como miembros de ese cuerpo cuya cabeza eres tú, Jesús. Gracias por preparar nuestros corazones para que nuestra vida siga siendo edificada sobre la roca, Señor Santo. Y de esa manera poder ejercer el poder y la autoridad que tú nos das para recordarle a Satanás que tú lo venciste en la cruz y que nada puede hacer en nuestras vidas porque nosotros estamos en el proceso de edificación de nuestra vida, de nuestra familia, de todo nuestro ser. Gracias, Dios. Amén y amén. Leámoslo nuevamente, por favor, el versículo. Lucas 6, versículo 46. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les pido? Estas son las palabras del Señor Jesús que siguen vigentes hasta ahora y por unos tantos años más. Y es un interrogante que debe llevarnos a reflexionar con la ayuda del Espíritu Santo cada día antes de ir a la cama, antes de dormirnos. ¿Hice hoy lo que mi Señor me dijo que hiciera? El título de la prédica es Decide por lo que edifica. Nuestra vida es el resultado de decisiones y acciones que hemos tomado. Y la pregunta del Señor Jesús es si nosotros realmente hemos tomado la decisión de hacer lo que Él nos dice. Previamente hemos debido tomar la decisión de escucharlo a Él. Y por esa razón nosotros debemos, antes de leer la palabra, de orar con la convicción interna de nosotros que la palabra contiene la verdad y la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, para nuestras relaciones con Dios, con las demás personas y con nosotros mismos. Si nosotros, como creo que la mayoría de los que estamos escuchando, que estamos viendo esta transmisión, hemos aceptado y reconocido al Señor Jesús como Señor, además de Salvador, debemos entender que Él, el Señor, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tiene autoridad sobre nosotros, pues nos compró con su sangre y con su vida. Nosotros aceptamos, cuando lo hacemos nuestro Señor, que somos sus siervos y reconocemos con convicción que Él es nuestro Señor. Entonces, como sus siervos, como sus discípulos, lo amamos a Él y hacemos lo que Él nos dice que hagamos y que está consignado en su
palabra. Después de plantearles a los discípulos, y ahora lo plantea a nosotros hoy, ese interrogante de por qué lo llamamos Señor, Señor, y no hacemos lo que Él nos dice. Él no espera que le respondamos inmediatamente, sino que procede a relatar una parábola para ayudarles y ayudarnos a nosotros a que la respuesta que demos sea sustentada, certera, y permítanme expresarlo de esta manera, para que aprendamos a decidir por lo que edifica, por lo que bien edifica, por lo que bien construye. Los invito a que repitan conmigo: cuando a mi Señor Jesús debo responder, Él en su palabra me lleva a comprender de lo que me debo desprender para su voz siempre atender. Vamos a leer el siguiente versículo, es decir, Lucas 6, versículo 47. Dice así: voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Con este versículo, Jesús inicia esa enfática enseñanza que también se encuentra en otros libros de la Biblia. Pero nos va a enseñar sobre nuestra necesidad de creerle a Dios, de oírlo en cada versículo que leemos en voz alta, para que todos nuestros sentidos reciban la voz de Dios. Meditemos en su contenido con la ayuda del Espíritu Santo y roguemos para que internamente esos oídos espirituales, esos ojos espirituales reciban la revelación que el Espíritu Santo nos da a través de nuestro espíritu, para que allí la verdad limpie y renueve nuestra forma de pensar, purifique nuestro corazón y haya sentimientos coherentemente sujetos al Espíritu Santo, y luego tomar la decisión de ponerla en práctica y hacerlo con integridad, con Dios y para Dios, bajo su dirección e instrucción. Di conmigo: para mejor aprender y recordar, el Maestro de Maestros me lleva a asociar cuando su palabra escucho y decido practicar. Es porque renueva mi forma de pensar. Versículo 48 de Lucas 6. Leámoslo, por favor. Se parece a un hombre que al construir una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca, de manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear, porque estaba bien construido. Y acá, con plastilina, nos sintetiza la equivalencia de escucharlo a Él, de escuchar a Jesús y poner en práctica lo que Él nos manda hacer, lo que nos aconseja realizar, lo que nos instruye y capacita como siervos suyos a toda buena obra. Una primera conclusión de lo leído hasta ahora es que oír al Señor Jesús, quien es el Verbo, es la palabra
y poner en práctica lo oído y recibido es como edificar una casa con cimientos sólidos y de buena calidad. Pero también nos indica que para poner estos buenos cimientos se requiere cavar bien hondo y no de manera superficial. Es decir, que debemos decidir por lo que edifica. Y como hemos escuchado varias veces, el cavar bien hondo debe llevarnos a meditar en su palabra, a rumiar su palabra, los versículos, frase por frase, palabra por palabra, y no leerla por leerla, no leerla por cumplir, porque cuando lo hacemos de esa manera, estamos siendo religiosos. Tampoco es hacerlo en el tiempo que nos sobra, si es que efectivamente nos sobra tiempo. No es leerla al azar, es decir, no cogerla y abrirla en cualquier página y en ese momento leerla. No, sino que debemos tener un plan diario para leerla de forma sistemática. Bien sea en esos planes de lectura que nos llevan a tenerlo, a leer en un año, pero insisto, no es solo leerla, debemos orar antes de leerla, orar durante la lectura, orar después de leerla, meditar en ella en oración, en comunión con el Espíritu Santo, con Dios Hijo, con el Señor Jesús y con el Padre, con la convicción de ponerla en práctica. ¿Ponerla en práctica dónde? En nuestro hogar, en nuestro vecindario, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones. ¿Pero por dónde arranca? Poniéndola en práctica en mi vida, en tu vida, en nuestra vida, para que esa verdad penetre y se funda en todo nuestro ser interior y que lo que hagamos refleje la obra de Dios, la obra del poder que hay en su palabra, la verdad actuando en todo nuestro ser. Y la enseñanza de Jesús en este versículo concluye contando lo que sucedió con esta casa cuando el torrente de una inundación azotó a la casa, que ni siquiera se tambaleó. ¿Por qué? Porque estaba bien construida, estaba bien edificada, porque el constructor decidió por lo que bien edifica. Ya todos ustedes se han dado cuenta, estamos hablando de los versículos que están en Lucas, que son similares, que es el complemento o de lo que dijo el Señor Jesús y es consignado en Mateo, que es donde Dios le dio al pastor Darío el nombre para nuestra iglesia, en la cual nosotros nos congregamos, Casa sobre la Roca. Pero aquí estamos viendo algo adicional, que principalmente es el cavar bien hondo, el saber que necesitamos de ese fundamento, de ese cimiento que está contenido en la palabra de Dios, que contiene la verdad y contiene la voluntad para nosotros. Nosotros, como hijos de Dios, debemos decidir por lo que bien edifica, por lo que bien edifica nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, nuestra empresa, nuestra profesión y el resto de lo que usted reciba del Espíritu Santo. Y para ello, nuestro cimiento debe ser la palabra de Dios. Para que de esa manera no nos tambaleemos
frente a cualquier torrente que nos llegue a azotar, sino que nos mantengamos firmes, estables y fortalecidos en Dios en toda circunstancia o en todo ataque de los enemigos de Dios hacia nosotros. Para entenderlo mejor, una breve definición de tambalear que encontré en el diccionario. Moverse una cosa a un lado y a otro por falta de estabilidad o equilibrio. Entonces, cuando nuestra vida está siendo construida sobre el cimiento que es la palabra de Dios, que es la roca, que es Jesús, no nos vamos a mover frente a un azote de los enemigos, porque vamos a estar equilibrados y estabilizados, afirmados allí en la palabra de Dios, en la verdad y en la voluntad de Dios. Repite conmigo: por lo que bien edifica, debo decidir, para que mi vida sobre la roca tenga un buen construir, y con la palabra de Dios reciba un buen nutrir, y el Espíritu Santo no pare de fluir. En el versículo siguiente, Jesús, como buen maestro, concluye su enseñanza explicándonos qué pasa cuando no ponemos en práctica la verdad revelada en su palabra. Es decir, cuando nosotros decidimos por lo que no edifica bien. Lo encontramos en Lucas 6, versículo 49. Sigue hablando el Señor Jesús, nos sigue hablando a nosotros, nos sigue enseñando. Y dice: pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Las personas que no escuchan al Señor Jesús, o lo escuchan y no ponen en práctica lo escuchado, no ponen en práctica lo recibido, sus vidas no tienen fundamentos verdaderos, no tienen cimientos sólidos. Y cuando los problemas crecen, las tensiones se desbordan y hay inundaciones que azotan sus vidas. Y estas llegan, las derrumban y les generan terribles desastres. Tal vez habrá áreas de nuestra vida en las cuales hemos experimentado algo similar a la consecuencia de no poner en práctica lo que Jesús, lo que Dios en su palabra nos dice. Di conmigo: no practicar la verdad es una mala decisión, pues así se nubla completamente la visión y no se respeta ninguna regla ni condición en el proceso de edificación. Vamos un momento al libro del profeta Ezequiel. Ezequiel, vamos a leer capítulo 13, versículos 10 al 12, que dice así: así es, en efecto, estos profetas han engañado a mi pueblo, diciendo: todo anda bien, pero las cosas no andan bien. Construyen paredes endebles de hermosa fachada. Pues diles a esos constructores que sus fachadas se vendrán abajo
con una lluvia torrencial, abundante granizo y viento huracanado. Y cuando la pared se haya caído, les preguntarán, ¿qué pasó con la hermosa fachada? Estos versículos contienen las palabras de Dios a través del profeta Ezequiel, donde Dios describe la forma de actuar de los falsos profetas. Ellos cubrían sus mentiras, sus falsedades, que son las paredes endebles, con una hermosa fachada para darle una buena apariencia, y así los incautos, los que no deciden por lo que bien edifica. Y vemos y acabamos de escuchar lo que la inundación proveniente de una lluvia torrencial que genera torrente y se mezcla con granizo y viento huracanado, derriba la hermosa fachada. Un falso profeta es quien decide por lo que no edifica bien, y son necios al construir su vida, al edificarla sin un buen cimiento. Y de igual forma podemos decir de los que deciden no escuchar a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. La enseñanza es que nosotros debemos decidir por lo que bien edifica y prestar atención verdadera e integral, todo nuestro ser, a la invitación que Dios nos hace para que entremos en su gracia y experimentemos la certeza que Él nos ofrece. Igualmente, debemos decidir amar a los demás como Jesús nos ama y no como el mundo nos llama a hacerlo. Por interés, por solo recibir, por conveniencia, por salamería, por devolver un favor. Cuando decidimos amar como Jesús nos ama, estamos decidiendo por lo que edifica. Lo contrario es decidir por lo que no edifica. De igual manera, debemos decidir ser misericordiosos, bondadosos y generosos con los demás. No enfocarnos en las faltas de los demás, sino más bien estar pendientes de las faltas nuestras y permitir que el Espíritu Santo nos transforme. Decidir no juzgar a los demás, no estar pendiente de mirar la astilla en el ojo de las otras personas, en lugar de quitarnos primero el tronco de nuestros ojos. Esto es decidir por lo que edifica y no por lo que destruye o derriba, es decir, por lo que no edifica. Edificar toma tiempo. Destruir, ahora en la época moderna, a un edificio le meten cantidad de pólvora y en 20 segundos queda destruido. En cambio, para construir toca poco a poco. Por esa razón, entendemos que nosotros estamos en el proceso de renovación, en el proceso de transformación, en el proceso de aprender a tomar decisiones para nuestra edificación. Por favor, repite conmigo. Cuando mis decisiones vaya a tomar, a Dios debo invitar a en el proceso participar, y con la guía del Espíritu Santo voy a contar, pues así su voluntad me va a revelar para que integralmente la pueda ejecutar. Toda decisión debemos tomarla siempre con Dios, con base en lo que su palabra nos revela para esas decisiones. Es decir, invitamos a Dios a que participe en ese proceso de toma de decisiones.
y lo hacemos en oración, en comunión con Él. Los invito ahora a Romanos 12, versículo 21, que dice: no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Para el mundo, para los mundanos, para la cultura mundana, resulta, por decirlo menos, contradictorio el responder al mal con el bien. Y siendo tan arraigado en el mundo de donde vinimos antes de ser hijos de Dios, este es uno de los mandamientos difíciles de cumplir para muchos de nosotros, pero es un muy buen ejemplo de decidir por lo que edifica y no por lo que destruye. El propósito del mal es sacarnos del camino verdadero, es sacarnos del camino que Jesús nos ha dejado planteado en su palabra. Es que no demos buen testimonio de quien mora en nosotros, en nuestro corazón. Y cuando respondemos con mal al mal, debemos darnos cuenta que hemos sido vencidos en esa batalla. En este caso, experimentamos el decidir por lo que destruye, por lo que daña, y contribuye a la bola de nieve del mal por mal, es decir, mal al cuadrado, y al hacerlo más exponencial va creciendo y así llegan a potencias mayores. Por esa razón, Dios, a través del apóstol Pablo, nos indica que cuando decidimos responder siempre con bien, vencemos al mal. Y así decidimos por lo que edifica, es decir, el bien. Responder con bien, hacer el bien, pensar el bien, es lo que hace que nuestra vida sea edificada. Y en este caso, también deducimos que cuando decidimos por lo que edifica es un paso de fe, pues no hacemos lo que nuestra carne o el mundo nos motiva a hacer, sino que confiamos en Dios y enfrentamos a las tinieblas con la luz de la verdad que está contenida en la palabra de Dios. Di conmigo: con bien siempre debo responder, pues así al mal voy a vencer. Y en decidir por lo que edifica en mí va a permanecer. Y al dar pasos de fe, mi comunión con Dios va a crecer. Y para concluir hoy, pero con la tarea de seguir hallando en la palabra de Dios ejemplos de decidir por lo que edifica, vamos a escuchar y a leer en voz alta 2 versículos del Sermón del Monte dichos por el Señor Jesús, que también es Lucas, refleja lo del sermón. Y está en Mateo 5, 43 al 44. ¿Lo leemos? Ustedes han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Es nuestra decisión. Jesús primero nos recuerda lo que hace quien no decide en lo que edifica, y a continuación lo que hace quien decide por lo que edifica. Con amor y oración vence al odio. Cuando nosotros decidimos por lo que edifica, decidimos por el bien y vencemos el mal. Cuando decidimos por el amor, vencemos al odio. Cuando decidimos por la luz, vencemos las tinieblas. Cuando decidimos orar por nuestros perseguidores, vencemos
el engaño en que los tiene el enemigo. Jesús nos da el ejemplo de decisión por lo que edifica. Respondió con amor y oró por sus enemigos. Y cuando nosotros edificamos, damos testimonio de la obra de Dios en nosotros. Di conmigo, por favor. Cuando decido por lo que bien edifica, mi identidad como un hijo de Dios se ratifica. Y ante todo, la obra de Dios en mí testifica. Y a mi ser integral, el Señor empodera y fortifica. Y vamos a un versículo adicional. Lo encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Leámoslo. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Ahora sí, para terminar, recordemos que esa conexión del por eso, si ustedes leen del versículo 1 al 10, hay una serie de ejemplos de decisiones que debemos tomar nosotros para que decidamos en lo que edifica. Pero también tomen ese conector con todo lo que hasta ahora Dios nos ha hablado. Cuando nosotros decidimos por lo que edifica, nos animamos los unos a los otros, nos edificamos los unos a los otros. Y Dios sabe que lo hemos venido haciendo, pero debemos mantenernos en ascenso. No contentarnos con lo que hayamos hecho, sino siempre tomar la decisión de avanzar en el crecimiento que Dios nos tiene para que de esa forma sea una edificación poderosa. Di conmigo, no se trata de mi sentir o de mi parecer. Es a Dios a quien yo debo obedecer. Por eso, animar y edificar a otros me hace crecer, pues a Dios todo mi ser he decidido ofrecer. ¿Oramos? Padre Celestial, Señor, gracias. Gracias porque tú nos invitas, Señor Santo, a que decidamos por lo que edifica, a que decidamos realmente, Señor, entregarte todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras decisiones y nuestras acciones. Nos ayudas a recordar, Señor, que tú estás en nosotros y estás con nosotros. Que necesitamos, Señor, siempre estar de tu mano para recorrer el camino, la verdad y la vida. Contigo, Señor Jesús, que eres el mismo camino, que eres la misma verdad, que eres la vida misma para nosotros. Gracias, Dios. Ayúdanos a que lo que hemos escuchado hoy lo meditemos con la ayuda de tu Santo Espíritu para que decidamos ponerlo en práctica. Te amamos, Dios. Amén y amén. Y ahora quiero invitar a aquellas personas que aún no han hecho ese proceso de arrepentimiento, de confesarle a Dios que han vivido sin Él y que hoy tú toma la decisión por lo que bien edifica, que es tomar la decisión de recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Te invito para que repitas conmigo. Señor Jesús, hoy tomo la decisión de abrir la puerta de mi corazón para recibirte como el Señor y el Salvador de mi vida. Lo creo en mi corazón y lo confieso con mi boca, que tú, Señor Jesús, eres el Hijo de Dios, que hace 2000 años viniste a la tierra, naciste de una virgen y en la cruz tú diste tu vida para rescatar la mía, que por causa de mis pecados había perdido. De igual manera,
Sé que con tu sangre me diste el perdón de todos mis pecados. Limpiaste mi corazón y hoy me arrepiento de todos mis pecados, de todo el daño que había causado. Y acepto que tú seas el Señor de mi vida. De igual manera, tomo la decisión de perdonar a todos aquellos que me han causado daño en cualquier área de mi vida. A partir de hoy, soy tu hijo y tú eres mi padre. Soy tu siervo y tú eres mi Señor. Soy tu oveja y tú eres mi pastor. Te invito, Señor, para que en toda decisión tú participes y que me enseñes a través de la palabra a decidir por lo que edifica. Gracias, Dios. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, te invitamos para que busques allí el link de nuestra iglesia, busques la ciudad de Cali, clic en la parte de Soy Nuevo, nos da los datos y te vamos a llamar. Bueno, iglesia, gracias por estar acá. Nos vemos en 8 días, próximo jueves, 3 de la tarde. Y recuerden, Dios los ama y nosotros también. Chao, Dios los bendiga.